Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que es el Evangelio de Lucas en su primer parte. Estamos entrando ya prácticamente a lo que sería nuestra 10ª sesión y damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder llevar este curso y obviamente también agradecerle a usted por la confianza que nos brinda al seguir este curso. Si me lo permite, vamos a hacer una breve oración y arrancaremos con esta sesión ya la número 10 del Evangelio de Lucas en su primer parte. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos, porque Señor vamos de tu mano conociendo tu palabra como un regalo, Señor, que nos has legado, Padre, que nos has dado, con el firme propósito de conocerte, Padre, conocer más de ti y de, Padre, poder saber también lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Padre, al escudriñar tu palabra con el entendimiento necesario, Padre, Señor, y que seas tú moviendo disposición y voluntad en nuestros corazones para poder responder a tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entrando ya prácticamente en lo que es esta 10ª sesión de nuestro curso, el Evangelio de Lucas, en la primera parte, basado precisamente en el primer tomo de Verdadero Hombre, Verdadero Dios, siempre le cambio el orden al título, ¿no? De Alberto T. Platt, este comentario que el autor realizó precisamente en 2 volúmenes. 12 capítulos por cada volumen. De ahí que nosotros hemos tomado este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano para presentarlo en 2 partes. Cada parte responde a cada tomo de esta publicación. Alberto T. Platt nos regala este maravilloso comentario de Ediciones de las Américas, donde, el comentario es breve, pero es muy puntual, es muy puntual, muy certero, ¿no? Donde se analizan muy bien los temas importantes que se exponen en el Evangelio de Lucas. No es un comentario a profundidad, pero es un comentario que sirve para la finalidad de nuestros cursos. Es así que entonces Alberto T. Platt nos presenta el 10º capítulo de esta primera parte, y él lo titula como El Hijo del Hombre visto en su gloria. ¿Por qué? Porque aquí Alberto T. Platt nos narrará, ¿no? y comentará, y es el tema que veremos hoy dentro de muchos tantos temas, sobre todo la transfiguración, ¿no? Un evento pues obviamente trascendental, hay que decirlo así. Pero no solamente será el tema de la transfiguración, que como veremos más adelante, digamos que será una probada del futuro para todos nosotros, ¿no? Lo que los discípulos vieron en ese monte fue una probada de lo que sucederá en nuestro futuro con el regreso de Cristo. Y es así que entonces el autor propone el nombre del capítulo, El Hijo del Hombre visto en su gloria. Sino que también, se narrará uno de los milagros más espectaculares, a tal grado que será de los milagros, estoy tratando de buscar la mejor idea de describirlo, será uno de los milagros en los cuales se centrarán los 4 evangelistas, y esto es la alimentación de los 5,000. Si vemos todos los milagros que narran los evangelistas, no hacen tanto hincapié como en este milagro. Y bueno, aunque quizá muchos de nosotros intentemos hacer una especie de evaluación, y quizá algunos de ustedes podría decir, no, es que en cuanto a impacto, pues debió haber sido más impactante la resurrección de Lázaro. Si bien es cierto que la resurrección es algo impactante, considere que los testigos en realidad fueron pocos. O sea, no digo que fueron 2 o 3 personas, ¿no? Pero no es lo mismo que alimentar a 5,000. Y no estamos hablando de 5,000, se habla de 5,000 varones con sus familias. Entonces,
bueno, realmente por el grado de audiencia, el número de testigos, pues es de los milagros, perdón, más grandes en ese sentido, ¿no? No en balde los 4 evangelistas lo mencionan. Es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios, ¿no? Y nos muestra todo el potencial, si me permite usted el término, todo el potencial divino del Señor Jesucristo. Pero como siempre, en el lenguaje de Lucas, nunca va a ser a un lado la naturaleza humana, de ahí que siempre le va a llamar el Hijo del Hombre, ¿no? Bueno, pues entremos entonces en materia de esta 10ª sesión, donde pues arrancamos prácticamente el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, con Jesús enviando a sus discípulos a predicar. Estamos ya en la recta final del ministerio en Galilea. Jesús envía a sus discípulos a predicar el mensaje del reino de Dios, ¿no? Y dentro de esa instrucción, Jesús pide a los discípulos que sanen a los enfermos. Ojo, no confundamos esta comisión con la gran comisión que se narra, por ejemplo, en Mateo 28, ¿no? Donde, pues, obviamente, la gran comisión ya es esta autoridad que Dios recibe para que tú y yo vayamos y hagamos discípulos. Esa es la gran comisión a la iglesia. Aquí estamos hablando de una comisión local donde les pide que vayan de 2 en 2 y les da ciertas instrucciones que veremos ahorita, ¿no? Muy importante. Debían proclamar el mensaje del Cristo, es decir, del Mesías prometido al pueblo, del Rey prometido. No debían hablar de otra cosa. Perdón. Debían realizar señales, sobre todo sanidades, que autenticaran el mensaje de Jesús. Y Jesús mismo les va a dar poder y autoridad. Les dio poder y autoridad. Esto que estoy diciendo es muy importante porque debe de ser la base para la predicación de la iglesia hoy en día. La iglesia debe de predicar el reino de Dios. Debe de predicar acerca del Rey, del Cristo, del Mesías. La iglesia no debe predicar temas de moda, la iglesia no debe predicar temas humanistas, la iglesia no debe predicar sermones motivacionales. Se deben realizar señales que autentifiquen el mensaje. De repente muchas personas toman este pasaje de Lucas, se mira, ahí en la escritura dice que los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Entonces la iglesia no puede ser iglesia si no sana a los enfermos. Y si en una iglesia no se ora por los enfermos y estos no sanan, entonces algo malo está pasando con esa iglesia. Seguramente no están caminando en el temor de Dios o no son buenos cristianos, etc. No, a ver. Recuerde que la prioridad de Jesús no era hacer milagros. Cuando nosotros revisamos los evangelios, sea en la versión de Mateo, sea en la versión de Marcos, creo que Marcos es el más incisivo en este punto, sea en la versión de Lucas o en la del propio Juan, la prioridad de Jesús era la administración del reino de Dios. De hecho, Jesús estaba totalmente volcado a la enseñanza. Lo que va a suceder con los milagros, la liberación de endemoniados, el sanar a los leprosos, el limpiar a los leprosos, el resucitar a muertos, como el caso de la hija de Jairo, como el caso de Lázaro, no van a ser el punto central de la agenda de Jesús. Él va a usar todos estos prodigios, todos estos milagros, estas sanidades, para que la gente crea el mensaje que está enseñando, que Él es el Cristo, que el reino de los cielos ha llegado, que ya no es una promesa futuro. Y entonces, nosotros no podemos cometer el error de buscar hacer milagros en la iglesia como si estos fueran el propósito de la iglesia. Y entonces yo quiero ir a tal iglesia porque allá la gente está sanando. Quiero ir a esta iglesia
porque allá se ven milagros, porque entonces empezamos a perseguir los milagros y las señales y no al autor de los milagros y de las señales. También dentro de las instrucciones a los apóstoles, estos no debían de llevar pertenencias, ni bastón, ni bolso, ni comida, ni dinero, ni ropa. Es decir, tenían que aprender a llevar a cabo su ministerio solamente con lo que Jesús les había dotado. Y es muy importante que todos aquellos que ministran el Evangelio tengan que aprender a hacerlo únicamente con lo que Dios nos ha dotado, ¿no? Entonces, no debe suceder que de repente el mensajero de Dios, el pastor, el predicador, comience a poner ciertas condiciones, ¿no? Bueno, si quieren que yo vaya a predicar, por favor, quiero que me paguen mi pasaje en primera clase y me van a hospedar en un hotel 5 estrellas y por favor, quiero un camerino en la iglesia, porque entonces ya hablamos de un serio problema, ¿no? No es un siervo de Dios, más bien es una figura. Estamos hablando de una persona que está edificando su propia figura. Y tenemos que aprender a caminar en el ministerio con lo que Dios nos ha dado. Tampoco hay que caer en el otro extremo, que lo he visto, donde de repente vamos a invitar a alguien a predicar, lo vamos a mandar a un cuarto muy feo y una comida muy sencilla, porque vamos a ver si en verdad es siervo de Dios, ¿no? Bueno, no, eso tampoco es correcto, no, eso tampoco es correcto. Cuando invitamos a alguien a predicar, cuando invitamos a alguien a participar en el ministerio, normalmente tratamos de hospedarlo en un buen lugar y tratamos de llevarlo a comer pues lo mejor que él pueda disfrutar, como una atención de amor y de cariño, no porque se lo merezca. No porque se lo merezca por lo que él es, como si fuera una figura, como si invitara yo a comer a Luis Miguel, ¿no? Y entonces, ay, como es Luis Miguel, híjole, le voy a dar la mejor comida, ¿no? Ay, yo lo estaría haciendo por la persona que se representa a sí mismo, ¿no? Simplemente lo hago con un pastor porque es un siervo de Dios y porque es mi hermano en Cristo. Y lo haría con cualquier otro hermano. Sí, espero se entienda esta parte, ¿no? Pero es terrible cuando de repente las personas comienzan a crear una figura de sí mismas, ¿no? Y hasta se crean su propio logotipo de ellos mismos, ¿no? Predican y arriba del púlpito está el logotipo con las iniciales de su nombre y se vuelven, discúlpeme usted que lo diga así, un producto de mercado. Y eso rompe totalmente la esencia del Evangelio. De hecho, los discípulos en la ciudad en la cual ellos visitasen debían de permanecer en una misma casa. Debían ser hospedados en una casa y salían a llevar el mensaje y tenían que regresar a descansar en esa misma casa. No debían de andar de casa en casa porque eso era un mal testimonio. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Como ministerios, nosotros no podemos estar de casa en casa abusando de los hermanos y de las personas. Tenemos que aprender a permanecer en una misma casa. Tenemos que movernos con sencillez y con discreción, porque vamos en nombre de nuestro Dios. Esto es algo que tiene que quedar muy bien establecido en el corazón de un siervo de Dios. Y obviamente aclaro, ¿no? Tampoco es un ataque contra pastores. Si usted de repente viaja y ve a un pastor que está viajando en primera clase, uy, ese es como de los que decía el hermano Alejandro, ¿no? Bueno, no. Porque hay pastores que de repente viajan en primera clase porque ellos se pueden solventar ese gasto, ¿no? Y no está mal, ¿no? Yo estoy hablando no de las acciones, sino de las actitudes en el corazón. Si usted vive en otra ciudad y por alguna circunstancia me invita a usted a su ciudad
y yo me puedo pagar un pasaje de lujo de primera clase para visitarle, ese no es un problema. El problema es que si yo en mi corazón exijo que se me pague ese pasaje de lujo porque creo que lo merezco, ahí sí hablamos de un problema, ¿no? En el cual hay que tener mucho balance. Bien, también una instrucción muy interesante de esta comisión, el Señor les dice que a todos aquellos que sean rechazados, ¿no?, debían de sacudir sus sandalias para demostrarle a esas personas que eran abandonadas a su suerte, ¿no? Ok, has recibido el mensaje del Evangelio, has recibido el mensaje del reino de Dios y lo desechas, entonces, amigo, amiga, quedas abandonado a tu suerte, ¿no? Y ojo, también hay que tomar esto con mucho balance, ¿no? Porque de repente muchos toman este pasaje y le comparten a las personas, y cuando las personas por X circunstancia no quieren escuchar, como dice la palabra, entonces que se vayan al infierno porque están abandonados a su suerte por rechazar el mensaje. Le comparto rápido esto. Estaba yo en el hospital, fui a consulta, estaba yo en la sala de espera, había unas personas ahí sentadas, de repente llegó alguien, también tenía consulta y quiere empezar a compartir el Evangelio, ¿no? Pero empieza a hablar del Evangelio a unas personas que estaban a mi lado atrás y les empieza a compartir que si no iban a creer en Cristo, se iban a ir al infierno y que tenían que cambiar su manera de vivir pecadora y que tenían que romper todos sus ídolos, sus vírgenes, sus santos y tirarlos a la basura, etcétera, ¿no? Entonces vemos una persona que llegó más bien a criticar y no a evangelizar, ¿no? A criticar su estilo de vida, a criticar sus pecados, a criticar, etcétera, bajo el pretexto llamado Dios. Pero en realidad no estaban compartiendo el mensaje. ¿Qué cree usted o cómo cree usted que reaccionó la persona que lo estaba escuchando? Pues evidentemente se sintió ofendida, se sintió pues agredida y no recibe el mensaje. Y entonces esta persona se para y así literal sacudió sus zapatos, se pues quedará abandonado a su suerte, como dice la Biblia, ¿no? Y pues la verdad, yo sentí mucha tristeza al ver eso, porque dije, esto no es el Evangelio. Como dicen los muchachos ahora, no, esto no me representa. Este no es el cristianismo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se pueda entender este pasaje. Sin embargo, es muy cierto, habrá personas que rechazarán el mensaje. Entendamos que hay personas que quizá nos escuchen y quizá en ese momento, como decimos vulgarmente, nos den el avión, pero eso no significa que hayan rechazado el mensaje. Quizá posteriormente algún otro llegará y entonces ellos recordarán, sí es cierto, alguien en el hospital, alguien en la gasolinería, alguien en la fila de las tortillas ya me había comentado de esto. Y entonces quizá con otras personas terminen aceptando el Evangelio. No saquemos conclusiones de manera precipitada. Aquí Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a aquellos que abiertamente rechazarán el mensaje. Y entonces, pues sí, no queda de otra más que dejarlos a su suerte, ¿no? Y entonces, aunque esta comisión fue muy breve, fue pequeña, no duró tantos días, se entiende que los discípulos empezaron a hacer muchas señales, de tal manera que entonces comienza a crecer una popularidad de Jesús. Perdón, no solamente por lo que él hacía, sino por esta comisión que le había dado a sus discípulos y también por lo que ellos hacían. Y entonces estos rumores llegarán a Herodes Antipas, aquel que acababa de decapitar a Juan el Bautista. Y es por esta razón que cuando la gente empieza a murmurar, ¿no? Quizá este Jesús es Elías que ha regresado, o quizás Juan el Bautista que ha resucitado, pues obviamente eso retumba en los oídos de Herodes Antipas, que acababa de decapitar a Juan el Bautista. Y de ahí va a tener muchos deseos de conocer a Jesús. Por eso cuando en la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Pilato lo envía con Herodes, por eso Herodes le dice cuántas ganas tenía ya de conocerte, ¿no?
Bien, siguiendo más adelante, se presenta el milagro que le comenté, la alimentación de los 5000, ¿no? El único que narran los 4 evangelistas, y los 4 lo presentan así como el momento cumbre del ministerio de Cristo, ¿no? Le repito, ¿por qué? Por sobre todo el número de testigos, ¿no? Marcos, si no me equivoco, nos dice que sucedió en la ciudad de Bethsaida, donde una multitud le seguía. Y mire, le puse aquí precisamente entre paréntesis voluble, porque de repente los hermanos nos preguntan mucho esto, ¿no? Oiga, hermano, ¿por qué? Si la Biblia dice que las multitudes le seguían, entonces ¿por qué tuvo tanto rechazo, ¿no? Si las multitudes creían en él. Bueno, número uno, no todos creían en él. El mismo Señor Jesucristo se los dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. O sea, ustedes me siguen no porque creen en mí, sino por una ganancia que ustedes esperan recibir. Dentro de sus mismos discípulos estoy seguro que, por ejemplo, un Judas quizá llegó a pensar que si este era el rey que iba a restaurar el reino, pues mejor me le pego para que cuando él sea rey, pues obtenga yo un puesto. A lo mejor me da el puesto de tesorero del reino, ¿no? Es así que la multitud que le sigue, es cierto, es una multitud voluble, que un día puede perseguir una cosa y el otro día puede perseguir otra, ¿no? Es cierto, cuando Jesús entró a Jerusalén en esta famosa entrada triunfal, las multitudes le adoraban y decían Hosana, ¿no? Es decir, Él salva. Sin embargo, esa misma multitud, en menos de una semana, le está gritando improperios y está pidiendo que se le crucifique. Número uno, incitados por los sacerdotes, ¿no? Pero aún así uno se pregunta, ¿cómo es posible que personas que tendían sus ramas delante de él y decían Hosana, Hosana al hijo de David, es el Mesías que nos ha venido a salvar de la línea davídica, en menos de una semana estén ahí en el pretorio con Pilato gritando sí, que lo crucifiquen? No habían ellos declarado que era el Salvador. Sí, porque ellos pensaban que iba a ser un revolucionario, ¿no? Que iba a causar una insurrección y que iba a liberar al pueblo judío de los romanos. Y por historia, Israel es un pueblo voluble, ¿no? Y por favor, tome el comentario con mucha madurez. No estoy juzgando al pueblo de Israel, porque yo no soy quien para juzgar al pueblo, y mucho menos al pueblo de Dios, porque nos guste o no, Israel es el pueblo de Dios. Pero la Escritura nos muestra a un pueblo que es muy voluble, ¿no? Que por aquí acabas de pasar en medio del Mar Rojo, se separaron las aguas, dice que pasaron en seco, ni siquiera había lodo, vamos, pasaron en seco, ellos fueron testigos. Y en menos de un mes o de algunas semanas, ya habían edificado 2 becerros de oro, donde por un lado decían, sí, Moisés, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho, y en menos de días, de semanas, de horas, ya están diciendo, nada más nos sacaste a matarnos al desierto. Ojalá y nunca hubiéramos salido de Egipto, al menos allá teníamos carne, pescado, etcétera, ¿no? Ese es el corazón del pueblo israelita. Es una característica del pueblo israelita, pero le repito, no hay que juzgarlos, porque usted y yo también somos muy volubles. Y de repente por un lado decimos, sí, Señor, yo contigo hasta la muerte, ¿no? Y por otro lado somos como Pedro, que somos capaces de negarle más de 3 veces. Es así que, perdón, sí, una multitud le sigue, ¿no? Y entonces dice la palabra que el día comienza a declinar, es decir, empieza a atardecer. Entonces quiere decir que esto sucedió por ahí de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, oye, ¿por qué no ya despides a esta gente? Porque necesitan conseguir dinero y necesitan conseguir alojamiento. Quiere decir que estaban cerca de la ciudad de Bethsaida, pero no estaban adentro de la ciudad, ¿no?
Y entonces Jesús les ordena algo que, mis hermanos, les soy sincero, si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera reaccionado de una manera muy loca, ¿no? Pues denles de comer. Espérate, Señor. ¿De dónde crees que les vamos a dar de comer? Es lógica la respuesta de los discípulos, ¿no? ¿De dónde les vamos a dar de comer si nosotros aquí nada más traemos 5 panes y 2 peces? Otras versiones dicen que había un chico ahí que al niño le preguntan, ¿no? ¿Qué llevaba? Y entonces Jesús les instruye para que organicen a la gente y se sienten en grupos de 50. Y dice que toman los alimentos, toma esos 5 panes, 2 peces, y dice que mirando al cielo da gracias, bendice la comida y entonces comienza a repartirlos. Hasta que todos se saciaron, y no solamente eso, sino que sobraron 12 canastas. Y mi hermano, mi hermana, más de 5,000 ahí fueron testigos. Recuerde que después vendrá otra alimentación ahora con 4,000, ¿no? Pero esta digamos que es la más sonada, ¿no? Perdón. Acto seguido viene la declaración de Pedro, donde Jesús se aparta para orar. Lucas nos dice que Jesús se aparta para orar. Marcos nos dice que esto va a suceder en Cesarea de Filipo. Recuerde que había 2 ciudades con el mismo nombre, Cesarea, pero una es Cesarea de Filipo y la otra es Cesarea Marítima. Cesarea de Filipo está más al norte, más o menos por la región de la Decápolis, lo que sería Damasco, mientras que Cesarea Marítima es una ciudad que está más hacia el suroriente y es prácticamente una ciudad costera en el mar Mediterráneo, al sur de Tiro, de Sidón. Lucas nos dice que el Señor se aparta para orar y Lucas hace mucho hincapié en eso. En muchos pasajes Lucas nos dice que Jesús se aparta para orar. Hace mucho hincapié en la vida de oración del Señor Jesucristo. Y entonces Jesús hace una pregunta a los discípulos, ¿no? Oigan, ¿quién dice la gente que soy, no? De hecho, en Lucas pregunta, ¿quién soy? Y ellos refieren a lo que dice la gente. Pero Jesús no está haciendo una pregunta porque está denotando una ignorancia, ¿no? Y, yo no sé qué dirán de mí. Oigan, ¿qué dicen de mí, no? No, lo que Jesús va a buscar es que los discípulos externen su propia convicción. Ellos responden lo que la gente dice, ¿no? Pues mira, algunos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y entonces Jesús redirige la pregunta y le enfatiza el corazón de cada uno de ellos. Ok, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y es ahí donde Pedro, que normalmente era el que siempre tomaba la palabra, responde, tú eres el Cristo de Dios. Y ojo, porque esta confesión es muy importante. Pedro está confesando que Jesús es el Mesías esperado. ¿Por qué quizá Pedro habrá tenido esta convicción? Porque él acababa de ser testigo de la alimentación de 5,000 con la multiplicación de 5 panes, de 2 peces y con el sobrante de 12 cestas. Ya había sido testigo de muchos otros milagros, pero les repito, milagros que no fueron tan impactantes porque no hubo tantos testigos. Milagros al fin y al cabo, ¿no? El limpiar a leprosos, el liberar endemoniados, pues claro que no es cualquier cosa, ¿no? Pero si lo comparamos con la alimentación de 5,000, vaya suceso, ¿no? Y entonces podemos entender la convicción de Pedro, ¿no? Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no solamente es importante tener una convicción firme en la fe, sino que también es importante declararla. Por eso es que Romanos 10:10, se lo puse ahí en el texto, lo tengo aquí, se lo voy a compartir. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Es importante que tú y yo tengamos una creencia firme en nuestro corazón. Pero dice Romanos 10:10 en la segunda parte, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es declarar abiertamente
nuestra convicción de fe, nuestras creencias. Siguiendo adelante, después de esta gran declaración de Pedro, perdón, bueno, pues se da una situación con un giro inesperado, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús entonces anuncia su padecimiento. Durante la primera parte de su ministerio, Jesús se va a dedicar a presentar el reino mesiánico. Le decía yo, él va a estar más enfocado en la enseñanza del reino de Dios, no tanto en los milagros. Va a realizar muchos milagros, pero no son la prioridad del Señor Jesucristo. Su prioridad es enseñar acerca del reino de Dios. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Rechazo. Rechazo de los religiosos, rechazo de mucha gente del pueblo, rechazo hasta inclusive de su propia familia. Sin embargo, esto no se salió de control, no se salió de los planes de Dios. Ese rechazo, de hecho, fue parte del plan de Dios, porque Dios, a través de la incredulidad, usó la incredulidad como un instrumento para llevar a cabo lo que se había profetizado desde Isaías, ¿no? El siervo sufriente. Y para que Jesús llegase a la cruz, era necesario que su pueblo le rechazara. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es por eso que la nación, y entre ellos los mismos discípulos, le decía, esperaban más bien un insurgente, ¿no? Un libertador de tinte más político que los pudiera, pues discúlpenme la redundancia, liberar de Roma. Y entonces yo me imagino este momento así como emocionante, ¿no? Donde, oigan, ¿quién dicen los demás que soy? Pues mira, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios, perdón. Y seguramente ahí habrán dicho, ahorita va a revelar algo o va a hacer algo, ¿no? Pero al contrario, Jesús, anuncia que será entregado a los hombres, será enjuiciado, que le matarán y que resucitará al tercer día. Y no está hablando Jesús de una posibilidad. Oigan, posiblemente me pueden atrapar y posiblemente si me atrapan, si es que me atrapan, posiblemente me van a enjuiciar y a lo mejor hasta me pueden condenar a muerte. No, Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y si nos preguntamos por qué es necesario, por qué fue necesario que Jesús padeciese, bueno, número 1, porque así lo dispuso el Padre. Número 2, porque era necesario este siervo sufriente que describió Isaías en sus profecías, para que el pueblo de Dios recibiese las promesas de Abraham. Y era necesario para que tú y yo recibiésemos la salvación. Y entonces Jesús les habla acerca de tomar la cruz, ¿no? Y ojo, porque ellos no entendieron, los discípulos no entendieron esta idea como muchos la entendemos hoy en día, que hay que decirlo, la entendemos mal. Porque le hemos dado otra connotación, ¿no? Tomar la cruz lo hemos entendido más bien como una especie de resignación ante una situación, ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no? Personas que tienen hijos indisciplinados y dicen, bueno, es que pues es la cruz que me tocó llevar, ¿no? O sea, pues es lo que tendré que soportar con resignación. Pero ese no es el significado de la cruz. La cruz es un instrumento de tortura y castigo para criminales. Cuando Jesús dice, tomen su cruz, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme, los discípulos lo entienden muy bien. Ok, tenemos que identificarnos con el sacrificio, ¿no? Con el vituperio de Jesús como si fuese un criminal. Hoy en día usted y yo viajamos y de repente llegamos a una ciudad y podemos ver en la entrada quizá una cruz,
¿no? Edificios con una cruz, o personas que inclusive usan una cadena con una cruz. Y hoy usted y yo le damos el significado de un símbolo de espiritualidad, un símbolo religioso, un símbolo... Bueno, la cruz para mí representa la bondad de Dios, representa el sacrificio de Cristo, etc. Pero en los tiempos de Jesús la cruz no tiene ese significado. Jesús no ha padecido en la cruz. Es como si actualmente yo usara una cadena con una silla eléctrica, ¿no? Y entonces usted me ve con mi cadena con una silla eléctrica. Y usted dice, ¿y ahora tú qué onda? ¿Estás loco o qué, no? O te volviste darqueto o rockero. No, pues no tiene sentido, me explico. Si nosotros viajáramos en el tiempo al pasado con una cadenita, con una cruz, a los tiempos de los romanos, nos dirían, oye amigo, estás loco, o sea, ¿por qué traes eso en el cuello, no? ¿Estás pidiendo acaso que te crucifiquen? Es como, le repito, si yo trajera una silla eléctrica o una jeringa, ¿no? La forma de una jeringa de inyección letal, ¿y qué estás pidiendo que te lleven a la silla eléctrica o qué, no? No, los discípulos lo entienden muy bien. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿por qué Jesús hace esta declaración? ¿Por qué Jesús declara que va a padecer y que va a morir? Porque si Jesús se hubiese quedado simplemente en las enseñanzas, seguir a un maestro, a un gran maestro, ser discípulo de un gran maestro, pues eso satisface a cualquier erudito. Véalo usted con los griegos. ¿Cuántos griegos fueron grandes maestros? La escuela socrática, la escuela platónica, la escuela aristotélica. Si Jesús se hubiese quedado solamente en los milagros y los prodigios, pues seguir a un maestro prodigioso, pues hubiera sido satisfacción de religiosos. Cualquier discípulo de un maestro milagroso, pues satisface a cualquier religioso. De ahí que los fariseos le decían, pues si en verdad eres el Hijo de Dios, danos una señal, déjanos ver una señal. Pero mi hermano, mi hermana, ser discípulo de alguien que murió en la cruz por nuestros pecados, ese satisface a Dios. Por lo tanto, el cristianismo requiere que tú y yo nos identifiquemos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es muy fácil decirlo porque estamos hablando de un acto en el pasado, pero considere que en la época era una muerte muy humillante. ¿Me estás pidiendo que me identifique con una muerte tan humillante? Sí, así es. De tal manera que si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, rompa sus estereotipos, rompa sus cadenas del pasado, etc. Tome su cruz, identifíquese con mi sacrificio y entonces siga. Luego, sigo aquí. Viene lo que le decía yo, la famosa transfiguración, donde Lucas cita un versículo muy interesante, donde dice que algunos de sus discípulos verían el reino. Y esto fue una controversia para muchos teólogos de los primeros siglos, ¿no? Porque se rompían la cabeza diciendo, ¿a qué se refería Jesús con que muchos de sus discípulos verían el reino? Perdón, muchos explicaron, se refería a discípulos que vendrían después. Pero no, si revisamos los textos, si revisamos el texto bíblico, Jesús le está hablando a sus discípulos. Y está hablando de los discípulos que están en ese momento presentes con él y les está diciendo, muchos de ustedes me verán en el reino. Lo que después de su muerte y resurrección llevó a pensar a muchos de los apóstoles, entre ellos a Pablo. Por ejemplo, Pablo era uno de los que pensaba que el regreso de Jesucristo iba a ser pronto, ¿no?
Y entonces, pues muchos trataron de entender a qué se refería con que muchos de sus, o algunos de sus discípulos más bien, verían el reino de Dios, ¿no? Bueno, resulta que Jesús toma 3 de ellos y los lleva a un monte donde se da la transfiguración, es decir, Jesús se transforma en un cuerpo glorificado. Y ahí se va a encontrar con Moisés y con Elías, y entonces van a empezar a conversar acerca de su partida de este mundo que será llevada a cabo en Jerusalén. Ojo con esto, porque no hablaron de su muerte como tal, ¿no? Hablaron de su partida de este mundo, porque Jesús como naturaleza divina no muere. Jesús murió en su naturaleza humana. Aquí ya le estamos pegando a temas teológicos profundos. Jesús en su naturaleza humana probará la muerte, gustará la muerte, pero no en su naturaleza divina. Y entonces, revise usted cualquier versión de la Biblia, jamás va a encontrar la traducción: Moisés y Elías hablaron con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén. Todos dicen, hablaron acerca de su partida de este mundo en Jerusalén. El plan que Dios tiene para... El plan que el Padre tiene para con el Hijo, que será llevado a cabo en Jerusalén. La palabra nos dice que los discípulos se habían quedado dormidos, y cuando despiertan reconocen a Moisés y reconocen a Elías, donde aquí, por ejemplo, los escépticos o los ateos utilizan como argumento para decir esto es una mentira de la Biblia, porque ¿cómo pudieron reconocer Pedro y los otros 2 discípulos, Santiago y Juan, Jacobo y Juan, cómo pudieron reconocer a Elías y a Moisés si nunca los conocieron? Fueron personas que vivieron muchos años atrás y no existían las fotografías, ni siquiera las pinturas o los retratos. Bueno, número 1, tendríamos que haber estado ahí para ver lo que ellos vieron, que fue algo completamente distinto, por como describe la Biblia el pasaje, este resplandor, esta glorificación. Pues obviamente ya no puedes confundirte con alguien que sea ordinario, ¿no? Y seguramente Dios reveló en los corazones de ellos, y quizá por la charla que tuvieron con el Señor Jesucristo, ellos entendieron y reconocieron que se trataba de Moisés y de Elías. Entonces aquí Pedro quizá creyó que se estaba tratando ya de la manifestación del reino milenial predicha por los profetas en el Antiguo Testamento. Y si usted revisa con calma ahí Zacarías 14:16, si no, le comparto rápido el pasaje. Zacarías 14:16 es un profeta considerado como de los profetas menores, es decir, de libros más cortos. Zacarías profetiza acerca del reino milenial de el Mesías, y dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, contra el Mesías ya reinando, lo que entendemos como la batalla del Armagedón en Apocalipsis, subirán de año en año, o sea, subirán cada año a adorar al Rey, a Jesús ya reinando, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cada año las naciones subirán a celebrar a Jesús, a Dios, y lo harán celebrando la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta donde hacían enramadas, y por 7 días los israelitas vivían en esas enramadas, ¿no? Seguramente, conociendo las escrituras y viendo lo que estaban viendo, Pedro dijo: ok, esto ya es la manifestación del reino milenial. Y por eso es que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿qué te parece si empiezo a hacer las enramadas?
una enramada para ti, una para Elías y una para Moisés. Sin embargo, la transfiguración fue solamente momentánea, fue por un momento, y fue como un vistazo al futuro de lo que sería el reino milenial. De ahí que algunos de los discípulos verían el reino, ¿no? Es la explicación de este pasaje de Lucas, ¿no? Donde algunos de los discípulos, refiere Jesús, verán el reino, ¿no? ¿Y cómo fue esto? A través de la transfiguración. Es un vistazo de lo que será el reino milenial, el cual describe Apocalipsis, pero que para que este se dé, primero Jesús tenía que pasar por la cruz. De ahí la importancia de haber anunciado su sufrimiento. Al final de este suceso, como sucedió también cuando Jesús fue bautizado, pues es que se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Donde vemos tanto un respaldo de parte de Dios como también una dirección de Dios. El respaldo es: este es mi Hijo amado, ¿no? Tiene que quedar muy claro para todos nosotros que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Verdades fundamentales en el cristianismo, verdades fundamentales en la Biblia. Todo aquel que niegue que Jesús no es Dios o que Jesús no es Hijo de Dios está cayendo en una blasfemia o en una herejía, ¿no? Y cuando Dios dice: a él oíd, está dando una dirección, está dando un mandato, ¿no? Muy bien, seguimos adelante entonces. Y bueno, para terminar la sesión de hoy, estamos entrando a la recta final del ministerio en Galilea con 4 lecciones que se darán en 4 situaciones. Se presenta un padre con un muchacho endemoniado, donde le dice a Jesús: oye, mira, te pido que liberes a mi hijo, lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza en este pasaje? Yo le pediría que con calma la lea, porque hay mucha descripción en este pasaje. Bueno, un cristiano no puede hacer nada sin Cristo, ¿no? De hecho, los mismos discípulos en otros evangelios preguntan, ¿no? Señor, ¿y por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Y el Señor Jesucristo dice: estos no salen más que con oración y ayuno. Y ojo, porque aquí también de repente muchos malinterpretan y entonces dicen: para liberar tienes que pasar altas horas orando y haber ayunado, ¿no? Pero esa no es la intención del mensaje, porque Jesús no había ayunado y no había tenido un largo tiempo de oración, ¿no? Cuando se acerca a este padre para pedirle que libere a su hijo, ¿no? Jesús no le dijo: no, pues sabes que espérate unos 3 días en lo que ayuno y lloro lo suficiente, ¿no? En ese momento Jesús lo libera. ¿A qué se refiere con que esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno? Se refiere a una dependencia de Cristo. El cristiano no puede hacer nada sin Cristo. Mi hermano, mi hermana, si tú estás llevando algo a cabo en tu cristianismo, un ministerio, ¿no? Si estás luchando contra alguna situación difícil, una enfermedad, una crisis económica, etcétera, quizás estás peleando con un vicio, etcétera, no puedes hacer nada si no es con Cristo. Jesús hace una declaración, nuevamente vuelve a decir que será entregado en manos de los hombres, pero note la diferencia. Aquí Jesús no habla de que será muerto. ¿Por qué? Porque esta declaración no la hace exclusivamente a sus discípulos, la hace ante mucha gente. No sabemos si era una multitud, pero era mucha gente, ¿no? Y a la gente le dice: es necesario que el Hijo del Hombre no sea entregado en manos de los hombres. Y yo estoy seguro que con esta declaración muchas ilusiones en muchos se vinieron abajo. Entonces no eres el libertador que yo esperaba. Pero note usted también cómo Jesús es prudente en su revelación. Él entiende que la gente no está lista para escuchar una gran verdad como es el que él tendría que morir.
no se la hace a la gente, se la hace a los discípulos, pero no a la gente. Porque no toda la gente está preparada muchas veces para recibir verdades. Posteriormente lo hará. Y cuando a mucha gente le dice que tendrá que padecer y que la gente tendrá que comer su carne y beber su sangre, muchos se escandalizan. La enseñanza es que un cristiano debe de identificarse con el sufrimiento de Cristo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Después, Jesús da una lección con un niño. ¿Por qué? Porque los discípulos empiezan a discutir para saber quién será el jefe, ¿no? Quién será el mayor de ellos. Sobre todo si acaba de anunciar o había anunciado días previos que él iba a morir. Y entonces Jesús toma un niño para instruir a los discípulos. A ver, el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor. Y entonces toma un niño para ilustrar la enseñanza, ¿no? Cualquiera que no recibe el reino de Dios como este niño no puede ser parte de este reino, ¿no? Y está hablando de la humildad del niño. Un cristiano debe ser identificado por la humildad, debe de caminar en humildad, en una humildad genuina. Ve usted a los niños la verdad son una bendición porque ministran, ¿no? Nos ministran de maneras muy hermosas. Y cuando uno ve esta ausencia de maldad en los niños, esta ausencia de dolo, ¿no? Que de repente ellos reciben las cosas sin cuestionamiento ni nada, de repente uno dice, a eso se refería Jesús. Yo tengo que ser en mi fe tan limpio, tan transparente, tan humilde, tan inocente como un niño, ¿no? Y bueno, de repente también se da una situación en la que los discípulos reprenden a alguien que andaba anunciando el evangelio y le dicen a Jesús, Señor, vimos que uno echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y entonces Jesús da esta enseñanza, ¿no? El que no es contra nosotros, con nosotros es o está por nosotros, ¿no? Entonces, mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender que un cristiano que pertenece a una iglesia local no debe pensar o no debe creer que es un representante exclusivo de Dios. No podemos decir que solamente los cristianos de la Iglesia Bíblica Torrefuerte somos los verdaderos cristianos y los demás son intentos de cristianismo. Eso sería algo terrible. Declarar algo así sería declarar en contra de la obra de Dios. Mi hermano, mi hermana, hay muchas iglesias con diferencias doctrinales, de ahí que tenemos muchas denominaciones. Y sin embargo, muchas de estas iglesias verdaderamente representan el reino de Dios, no solamente nuestra iglesia. Nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestra iglesia local sea una iglesia temerosa de Dios, que represente, que dé testimonio de Dios. Pero el peor error que podemos cometer es pensar que nosotros somos los buenos y los demás están mal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar, unas preguntas para reflexionar. ¿Usted externa abiertamente sus convicciones de fe? Yo le preguntaría primero, ¿son firmes sus convicciones de fe? Pero las externa abiertamente en su trabajo, con sus amistades, ¿no? Con sus familiares. ¿Qué dice la gente que es Jesús? ¿Quién es Jesús según la gente? Bueno, para usted, ¿quién es Jesús? Esa es una pregunta que usted tiene que responder, tiene que responderse y tiene que responderle a Dios en su intimidad con Él. ¿Cómo se identifica usted con el padecimiento de Cristo? ¿Cómo toma usted su cruz y le sigue? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho por haberme acompañado en esta sesión, la número 10. Y además nos restan 2 sesiones y daremos por concluido la primera parte de este curso. Si me permite, haré una oración y terminaremos con esta sesión. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por el privilegio de abrir tu palabra, de escudriñarla y, Señor, de poder aprender de ti a través de ella. Mi Dios, te pedimos encarecidamente que atesores todas estas verdades en nuestro corazón, mi Dios, y que nos ayude, Señor Padre, a
a vivirlas, Señor, a ser obedientes a aquello que tú esperas de nosotros, mi Dios, y que podamos compartirlo con otros, que otros puedan ver tu gloria. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho. Dios le bendice.